¡Vamos! Le estoy olfateando los tubos de escape. Uy, 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 demasiado, ¿eh? No, déjame rotar. Bienvenidos, correlones, estamos en el circuito de Brands Hatch, en la clase GT3. Y lo que vas a ver a continuación y lo que vas a escuchar a continuación es mi forma de interpretar el circuito, de interpretar la carrera. Voy a comentar en voz alta todo lo que vaya pasando por mi mente a medida que vaya avanzando en el circuito. Cómo voy a planificarme en las curvas, cuándo voy a frenar, tratando de anticipar a los rivales también. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Es como si estuviese pensando en voz alta y al mismo tiempo te va a dar una idea de cómo se desarrolla en mi mente las carreras. Y como puedes ver, estoy a bordo del McLaren 720, que la verdad es un coche muy estable y me gusta mucho para este tipo de circuito donde se complica muchísimo la tracción, sobre todo en estas condiciones donde hay lluvia. Así que vamos a ver cómo se porta. Ok, piso a fondo y bueno, no hay estrategia de neumáticos de momento porque, por supuesto, solo tenemos que usar el compuesto de lluvia. Me voy por la derecha, siempre pegadito al extremo para dar espacio de maniobra y que los chocachocas siempre se van por lo más alto, entonces hay que dar espacio. Ahora trato de regular la potencia en la salida de la curva. Uy, ahí me impacto con el Audi. Ahora me voy por el carril central, libero la dirección, piso a fondo y supero a estos dos pilotos cuando se estaban peleando. ¿Lo ven? Siempre me voy al borde por eso. Siempre consigo suficiente espacio de maniobra para avanzar. No sé por qué, pero es algo que siempre ocurre, que los choca y la gente que se vuelve conflictiva siempre se pelea en el centro de la vía o en el carril de la izquierda. Ok, ahora me abro, libero la dirección. Se está acercando allí el Audi porque tiene más empuje, por supuesto. Trato de mantener la trazada todo lo que pueda. Freno con anticipación. Ahí perdió el control del Aston Martin e impactó. Fue un daño colateral lo que le sucedió al Porsche. Ahora estamos metidos en el podio. Tercera posición detrás del Ferrari. Y como puedes ver, el Audi, a pesar de que tiene más empuje, tiene más aceleración, no se le está haciendo fácil al piloto controlarlo en la salida de la curva como para poder alcanzar mi estela, mi rebufo. Así que tengo que ser paciente, no estresarme, dejar que él haga su carrera. Si se va a acercar y consigue el espacio suficiente para adelantarme, lo voy a dejar sin resistencia para yo poder pelear en la próxima curva. Ok, fíjate que mi estrategia es simple. Freno con cierta anticipación, libero la dirección con suavidad en la salida y también regulo la potencia con el acelerador. Y con eso es suficiente, manteniendo toda la tracción posible, con poco deslizamiento es suficiente para acercarme al Ferrari del compañero Cotis 99. Es impresionante lo mucho que funciona mantener una trazada efectiva como acá. Me voy en cuarta, no bajo a tercera para mantener el impulso, regulo la potencia, lo dejo ir, disminuyo a tercera. Fíjate como ya le voy descontando, ¿lo ven? Es simple la estrategia. Más tracción, más ventaja. Más derrape, más problemas. Ahí se salió. El líder perdió toda la ventaja que llevaba en el Mercedes y ahora está a nuestra merced. En cualquier momento le vamos a descontar. Ahora sí viene el Audi. Viene el Audi por la izquierda. Me meto en el carril central para no dejárselo tan fácil. Libero, piso a fondo en la salida de la curva, justo en la salida, y me meto nuevamente en la estela del Ferrari. Pero no me conviene mucho el rebufo en la recta de las emociones porque ahora tengo la curva, ¿ves? Consigo el impulso, pero casi me quedo sin espacio para avanzar. Ahora el Audi se tiene que pelear con el Ferrari si quiere seguir escalando. Y como puedes ver, el Mercedes se está recuperando y me está sacando ventaja. Eso quiere decir que el Mercedes se comporta mejor en este circuito. El Mercedes AMG también es un coche que a veces se queda corto un poco en lo que es potencia, pero tiene una maniobrabilidad excelente porque es un coche que es ancho. Tiene los ejes ampliados que le da mucha estabilidad en la pista. Por eso es que observa que tiene buen rendimiento el compañero Unreal LB7 se llama el piloto. Así que
Dadas las circunstancias, solo tengo que enfocarme en mi trazada, mantener la tracción para no despistarme. Y con un poco de suerte, y si el compañero del Mercedes comete más errores, lo voy a poder alcanzar. A partir de ese punto ya veremos qué hacer. Otra cosa, estoy vigilando allí el diagrama de los neumáticos. Llevamos 3 vueltas y estamos a punto de caer ya en la mitad de la degradación de las gomas. Vamos a ver cuánto soporta el neumático antes de la entrada a boxes. Así que parece ser que toda la carrera pues va a ser con el compuesto de lluvia, va a ser irremediable. Ahí abandonó a un jugador, un tal DJ Power abandona la carrera, así que nosotros seguimos avanzando. Y me salta la alarma de desgaste menor apenas cuando estamos terminando la 4ª vuelta de las 11. Así que va a ser muy difícil poder hacer 6 vueltas como hubiese querido. Y puedes ver que el Mercedes parece que tiene mejor desempeño, mejor administración del neumático, porque ya me ha sacado varios segundos de ventaja. Así que lo más probable es que en el término de esta vuelta tenga que ingresar a los pits. Y sin embargo, le estoy descontando unas milésimas a mi vuelta anterior. Así que llevo buen ritmo. Lo que pasa es que definitivamente el Mercedes tiene mejor balance en este circuito y en condiciones de lluvia. Así que el McLaren parece que se está quedando corto, mis correlones. Otra cosa que sucede, que recuérdalo, que tienes que adaptarte a las condiciones a medida que vaya cambiando. ¿En qué aspecto? El coche se va a hacer más ligero con el consumo de combustible. Eso mejora los tiempos. Pero también se vuelve más suelto el coche. Así que tienes que irte adaptando a medida que eso vaya sucediendo. Y también con el tema de los neumáticos. Me salta la alarma de desgaste moderado. Así que ya estoy perdiendo bastante grip. El coche ya está perdiendo mucho balance en la entrada de la curva. Yo tengo que ir más lento. El Mercedes entró a boxes y nosotros también irremediablemente. Eso quiere decir que pensé que el Mercedes tenía ventaja en la administración, pero no. Tiene exactamente el mismo tipo de administración de neumáticos que nosotros, con la diferencia que parece ser que el Mercedes tiene mejor balance en la lluvia, así que eso nos juega en contra. Ok, ahí me pasó un piloto. Vamos a ver cuánto vamos a caer en la tabla. Creo que estoy metido en la 3ª posición. Qué bonita secuencia, me gusta la salida de boxes de acá. Ahí viene otro piloto, a full. Se salió del asfalto, de hecho. Uy, 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 me va a impactar, no. Se frenó a tiempo, venía sin forma. Ok, el nuevo líder es Shadow Ghost 8876. No sé qué coche estará conduciendo, pero nos ha sacado una ventaja de 16 segundos por la parada. Así que bueno, me mantengo en el podio, que es lo importante. Vamos a ver qué va a suceder luego. El Mercedes creo que es el que se estaba... El Mercedes no, perdón, el Ferrari. Al no parar se arriesga demasiado. Uy, 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 se va alto. Los cauchos están fríos. Están muy frías las gomas. Ok, el Mercedes está a 5.5, vamos. No creo que lo podamos alcanzar. Lo que sí estoy seguro es que el líder tiene que entrar en esta vuelta boxes irremediablemente para solicitar su juego nuevo de llantas. Así que vamos a regresar a la punta. Pero lo más probable, al menos por lo que puedo ver en este momento de la carrera, el Mercedes va a ser el ganador. A no ser que cometa un error garrafal, que se salga de la pista o algo por el estilo, que me dé a mí el acceso o el ascenso a la punta, pero lo cual lo veo complicado. No lo veo imposible, pero sí lo veo complicado porque es un buen piloto el compañero Unreal B7. Ahí entró a boxes el líder. Ok. Y lo vamos a superar sin problemas. Vamos a ver qué coche es. Ah, es una Acura, ya, entiendo. El Acura tiene mejor administración que todas las opciones disponibles en esta categoría. Esa es la razón por la cual pudo extender una vuelta más su juego de neumáticos. Ya esto lo he conversado con ustedes en otras oportunidades. Ya saben que el Acura es el coche más balanceado que puedes usar. Tiene buena aceleración, tiene buen desarrollo de velocidad punta y una administración de los neumáticos impresionante. Al McLaren le cuesta un poco la salida, a mí me impresiona. Es un tema de condiciones climáticas, o sea, no le va bien en la lluvia al McLaren. Yo pensé que se comportaría mejor. Ok, cuando estamos terminando la 9ª vuelta, ya estamos desarrollando la penúltima, me salta la alarma de desgaste menor en el neumático. Sobre todo
el neumático delantero y trasero izquierdo, que son los que más sufren definitivamente la fricción en este circuito. Entonces ya a partir de este punto tengo que suavizar un poco la trazada, disminuir un poco la velocidad, porque para poder llegar al cierre con tranquilidad. Vamos a ver ahorita en la recta cuánto hay de degradación, cuánto hay de desgaste con exactitud. Ok, aquí está, 56% de desgaste en el neumático delantero y trasero. Ok, soporta una vuelta más. Ya cuando cae a 60% de degradación, ahí te tienes que preocupar, porque vas a sentir la pérdida de adherencia de una manera muy difícil. Me saltó la alarma de desgaste moderado. Fíjate cómo se vienen al piso, ya no soportan, estamos ya en el límite. Mira, 60%, lo que te estaba diciendo. Mira ya cómo se tambalea el coche, ¿ves? Entonces ahora tengo que ir más lento todavía, más suave todavía, en la entrada de la curva. Y a pesar de que le sacamos 15 segundos a la tercera posición de ventaja, no es suficiente tiempo como para entrar a boxes y salir sin perder la posición. Entonces no queda de otra que terminar la carrera como se pueda, tratando de evitar los derrapes y que el coche no vaya a entrar en pérdida. Unreal creo que perdió allí algo de ventaja, parece que se salió del circuito. Llevaba 13 segundos de ventaja y bajó a 8.7. Eso quiere decir que tuvo algún tipo de percance, pero no va a ser suficiente para alcanzarlo, por supuesto, cuando ya estamos por terminar. Ok, cuando estamos en la última fase de degradación, en cualquier momento me va a saltar la alarma de grave. Ya está casi en el 70%. Ahí está, la alarma de desgaste de neumático grave. Ahí está el líder, mira cómo se cayó también, 4.6. Está bailando junto conmigo. Esta es la danza de los cauchos gastados. Bueno, si te pasas en la entrada de la curva o si se te llega a derrapar el coche, te puedes despedir de tus chances, porque no vas a poder recuperarte. Mira cómo se va, mira cómo se va. Me impresiona que Unreal haya caído tanto. Puede ser que el Mercedes, cuando llega a la última fase de degradación, se le complica bastante la tracción, mucho la dirección. Mucho más que al McLaren. Aguantó más el McLaren. Sí, señor. Un derrape de celebración y terminamos metidos en el podio, que es lo más importante. Es lo que yo les digo a ustedes. Mejor tiempo de vuelta, 1:30.064. No pude bajar del minuto 30, mientras que el Mercedes ya estaba corriendo a 1:28. Qué barbaridad, ¿no? Y voy a iniciar en la posición 20ª de la parrilla, a bordo de la Cura NSX GT3, que sin duda es mi coche favorito por mucho y de momento en esta clase. ¿Por qué? Porque lo tiene todo, ya lo hemos hablado. Tiene aceleración, buen desplazamiento, tiene mucho control, y lo que más me gusta es la administración de los neumáticos, es muy favorable. Estrategia de combustible suficiente para cubrir 14 vueltas, siempre dejo un poco más. Y neumáticos intermedios para tratar de hacer por lo menos 6 vueltas antes de entrar a boxes. Aquí también la parada es muy larga y eso hace que se pierda mucha ventaja. Así que espero poder desarrollar una carrera lo suficientemente buena, un ritmo que nos meta lo más cerca de la punta posible antes del término antes de entrar en los pits. Así que vamos a ver cómo se porta el coche, vamos a ver si lo logramos y vamos a ver cuántos choca-choca nos encontramos en la pista. Ok, estamos calentando los motores. Vamos a ver qué pasa en las próximas curvas. En la curva que viene, en el corte, voy a tratar de meterme por dentro para dar espacio de maniobra. Vamos a ver. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok, nos metemos por dentro, respetando, pero ya empiezan los golpes, los empujones. Ahí el Lambo se abre a las bravas. Bien. Ok, estamos sobreviviendo. Bien. Perseguimos al Lambo. Ahí se fue un Ferrari. Ok, libero la potencia y ya me meto en la 11ª plaza. Vamos.
Cuidado en la curva en ascenso. Uy, trato de sorprender por la parte interna de la curva. Vamos a ver en el corte. Le doy espacio al Ferrari para que pueda girar. Se fue largo. Lo bueno del Ferrari es que tiene mucha potencia, tiene muy buena aceleración. Anticipo, anticipo, freno. Uy, ahí se le tambalea al Ferrari. Cuidado en la chicana. Bien. Uy, se va a la arena, se va a la arena. Y ahora se tambalea a la derecha. Bien, 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 bien. Uy, son varios los pilotos que se están saliendo, ¿eh? Uy, 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 me fui un poco largo en la frenada. Vamos, piso a fondo, piso a fondo. Se le sobrecalentaron los neumáticos al Bentley. Y lo vamos a adelantar, vamos. Bien. Sexta posición en el término de la primera vuelta. Nada mal, nada mal. Uy, el corte, el corte, el corte. Ataco por dentro, vamos, vamos, vamos. Trazada, trazada, libero, libero, perfecto. Roto, bien. Cuidado con el Ferrari. Lo voy a perseguir un rato, vamos a ver. Me mantengo en tercera marcha, libero la dirección. El Ferrari se va un poco alto. Ven, me mantengo en el carril izquierdo y lo supero, vamos. Disminuyo. Uy, menos mal que no se cerró tanto, ¿eh? Tengo que ganarle en la entrada, vamos a ver si lo logro. Lo arrincono un poco para que se mantenga alto. Tercera y bien. Perdió balance, ahí sí no tuvo nada con qué competir. Cuidado en la frenada, que ahí se me viene uno. Tercera, tercera. Meto por la parte profunda, libero uy, ahí me salió un poco de los límites, qué lástima, ¿eh? Ay, 700 milésimas por sacar un poco las gomas, qué bárbaro, qué exageración tan grande, la verdad, ¿eh? Ok, quinta posición, cerramos la segunda vuelta. El líder está a 6 segundos. Vamos. Corte. Mantengo tracción. Uy, el Lambo se derrapa. Se va afuera. Vamos a ver, eso nos ayuda. Se va a volver a ir, se va. Ya los neumáticos estaban sobrecalentados. Ascendemos a la cuarta posición con eso, vamos. Vamos a ver si le sacamos el podio al compañero que va adelante. No pierdas de vista al Bentley que viene detrás pisándome los talones, ¿eh? Y viene con una penalización altísima de 4 segundos y medio. Me está descontando. El Bentley tiene mejor agarre en las curvas que la Cura. Yo creo que también es por un tema de peso. Creo que el Bentley tiene un poquito más de peso. Habría que ver en las estadísticas, en la ficha técnica. ¿Eso qué es? Un Audi. Ok, el Audi es el que está metido en la tercera plaza. Y el Audi tiene buena aceleración, pero consume más neumático y es un poco más temperamental. Así que tenemos chance de meternos allí. Vamos a ver. Eso es. Solo tengo que mantenerme firme. No cometer errores. Vamos. Y ya le sacamos un poco más de ventaja al Bentley que se queda atrás. Me abro. Corto. Y cierro. Manteniendo la tracción. Bien. Buena rotación. Buena. Segunda. Entro en la curva. Libero. Piso a fondo. Vamos. Mantengo tercera, entro, libero, piso a fondo. Muy bien, vamos, que le voy descontando. Ya me estoy metiendo en la estela, vamos. Segunda. Libero, regulo potencia, piso a fondo. Uy, ahí se me tambaleó un poquito, vamos. Tercera. Entro en el ascenso, libero. ¡Vamos! Le estoy olfateando los tubos de escape. Uy, 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 demasiado, ¿eh? No, 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 déjame rotar, déjame rotar. Bien, me salvé de milagro. Uy, medio segundo. Qué mal. Yo no sé qué opinen ustedes, pero me parece que el sistema está como exagerado, ¿no?
Demasiado tiempo de penalización en mi contra. Y fue un rocecito, por amor a Dios, en la curva. No puede ser. Ok, vamos a ver cuánto nos duran los neumáticos cuando ya estamos recorriendo la quinta vuelta de las 11. Uy, ahí entré en tercera y no. Uy, cuidado con el límite del piano que te pone a saltar. ¡Vamos! El líder está siendo perseguido de cerca. Si se equivoca, lo adelantan, ¿eh? Ok, los neumáticos están aguantando. Ok, sexta vuelta, nos vamos. Sí se puede, descontando casi 600 milésimas a mi vuelta anterior. Sí se puede. Uy, creo que la segunda plaza está teniendo problemas ya con la adherencia. Creo que está perdiendo mucho balance. Vamos a ver si lo alcanzamos antes de entrar a pits. Ok, ¿qué dice en la telemetría? 50% de degradación. Y muy equilibrado el desgaste, ¿eh? Si el líder entra, yo entro. Si el líder sigue, yo le extiendo más al neumático. Podemos hacerlo. Recuerda que podemos extender la vida útil del neumático hasta el 60%. Ya a partir de ahí, ya te estás arriesgando. No. Casi me voy, ¿eh? Ok, el líder va a seguir, así que nosotros seguimos una vuelta más. Vamos. Claro. Lo otro que puede estar jugándome en contra es que si el líder está usando el compuesto duro, entonces puede que yo esté exagerando. Ok, me saltó la alarma de desgaste moderado. Eso quiere decir que ya estoy en una etapa muy complicada. Tengo que estar atento. Tengo que anticipar más la curva, entrar con más suavidad, porque el coche es más propenso al derrape en este punto. Se me va a la dirección. Ok, lo controlo bien. ¡Vamos! Bueno, voy a caer durísimo en la tabla. El líder debe estar usando definitivamente el compuesto. Debe estar usando el compuesto duro. Y seguramente va a parar en la próxima vuelta. Yo extendí todo lo que pude. No pude más. La cura es todo lo que dio. Me parece que tiene un buen desempeño con la intermedia, considerando que es laguna seca. Así que vamos a ver qué pasa cuando salgamos de acá. Cuántas posiciones vamos a perder. Aquí hay muchos corredores corriendo con el compuesto duro. Y mira la parada, lo larga que es. Esto es muy fuerte, ¿eh? Demasiado largo. Esto es un paseo. Sí, efectivamente, estoy en la sexta plaza. ¡Vamos! No estoy tan mal. Y lo otro es que hay que calentar los neumáticos rápido. Ok, ahí entró otro corredor. Con eso vamos a ascender a la quinta plaza. Oye, y como que el líder tiene planificado no parar. Y bueno, parece que sí va a funcionar, porque ya estamos en la novena vuelta. Ya solo quedan 3 vueltas, vamos. Ok, última vuelta, señores. Metido en la cuarta posición, pero definitivamente el líder y los otros pilotos se arriesgaron a hacer toda la carrera sin parar en boxes, lo que obviamente me ha perjudicado y no creo que vaya a poder meterme en el podio, a pesar de que tengo la tercera plaza muy cerca, que ya debe estar teniendo muchas dificultades con los neumáticos, pero no me alcanza, no me va a alcanzar, debido a que la parada fue tan larga que aún y a pesar de que están ya en la última, ya están corriendo muy lento en la pista. Fíjate tú cómo me ha costado mucho poder descontarle. Es demasiada la ventaja que consiguen estos pilotos. Ok, queda la chicana. Ahí lo tengo a 4 segundos. Vamos a ver si me alcanza. Vamos. No, que va.
Uy, señores, parece que lo voy a lograr, ¿será? No sé, no sé. No, no lo voy a lograr porque tengo el tiempo de penalización en mi contra. No. No, escalé 15 posiciones y de no haber tenido ese tiempo en mi contra, que fue muy injusto, hubiese podido meterme en el podio, señores. Qué lástima. 1.24, 112 mejor tiempo de vuelta. Nada mal, venía volando.